Eh, Hace unos meses ya, creo que 2 o 3 meses, hicimos la última enseñanza bíblica acerca de mayordomía financiera y hablamos acerca de las deudas. Es un tema bastante difícil porque nosotros vivimos en un mundo en el cual la deuda es el pan de cada día. Y realmente nos parece normal porque vivimos en ese mundo. O sea que nosotros lo que estamos haciendo aquí es rompiendo los paradigmas del mundo que nos impone la sociedad con su forma de verlo y poniendo en nuestra mente la sagrada palabra de Dios para reemplazar esos paradigmas. Por eso el primer versículo que hoy vamos a estudiar es Oseas 4:6. Es un versículo que muchos conocemos de memoria, pero que quiero que lo leamos. Oseas 4:6. ¿Alguien lo puede leer en la Nueva Versión Internacional, por favor? Sí, amén. Dice, pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Así es. Hermanos, nosotros, como hijos de Dios, tenemos un compendio de su conocimiento aquí en su sagrada palabra. Si no la estudiamos, si no la conocemos, vamos a estar a la deriva en el mundo y en cualquier viento de doctrina nos llega de un lado para otro. Es por eso que debemos escudriñar la palabra del Señor y ponerla por práctica en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a encontrar en tu palabra una base sólida para vivir conforme a tu voluntad. En este caso, que podamos confiar en que tú nos das todo lo necesario para cumplir con tus propósitos en nuestra vida sin necesidad de tomar deudas. Danos a conocer tu infinita gracia en cuanto a que tú eres nuestro único y suficiente Salvador y por eso mismo eres nuestro único y suficiente proveedor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esta clase de hoy es una continuación de la clase anterior que se llamaba las deudas y las fianzas, que son básicamente la misma cosa. Estar endeudado o servir de fiador o avalista a otra persona es lo mismo, porque tú lo que estás haciendo es entregando la posesión de los bienes que el Señor te dio para utilizar en manos de otra persona o el sistema bancario u otra entidad. Porque cuando somos avalistas o fiadores, eso es lo que hacemos. Si la otra persona no paga, pues nos va a pagar a uno. También dijimos que solamente había una forma en la cual uno podría ser fiador o avalista. Que no es lo mejor, pero bueno, hay una excepción, y es que yo con amor asuma la deuda del hermano, del familiar, del amigo, del vecino y diga, bueno, fulano, no pudiste pagar la deuda, yo con amor la pago, no hay problema. ¿Cierto? Es la única manera. Y hoy vamos a rematar este tema con una clase que se llama ¿por qué nos endeudamos? ¿Por qué nos endeudamos? Entonces en la palabra encontramos cuatro razones, además seguramente hay otras, pero estas son las 4 principales de por qué nos endeudamos. Y estas son: 1, por ignorancia, es decir, no conocemos lo que dice la palabra del Señor acerca de eso. 2, por falta de planificación. 3, por el deseo de enriquecernos rápidamente, por ambición. Y 4, por falta de fe. 4 puntos de por qué nos endeudamos. Al final, y a manera de aplicación, vamos a hablar del legado para nuestros hijos, porque a ellos debemos dejarles una herencia bíblica
que los capacite para tomar decisiones en el futuro. Entonces vamos al primer punto. 1. Por ignorancia. La situación financiera que muchos hemos tenido que afrontar en algún momento de nuestras vidas a causa de las deudas evidencia la falta de conocimiento y entrenamiento en los principios bíblicos financieros. Miren que hablamos de conocimiento y entrenamiento, porque el conocimiento teórico en sí no se puede quedar ahí, sino que tenemos que entrenarnos en ello. ¿Y nos entrenamos cómo? En la vida, tomando decisiones, recurriendo a la palabra para encontrar el consejo y aplicándolo, diciendo sí a esto o no a esto. Es un entrenamiento diario. Ignorar lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca de la administración adecuada de los recursos que Dios nos ha entregado lleva a situaciones de angustia o presión financiera, pobreza, problemas en las relaciones y a menudo a desastres. La palabra dice que la sabiduría es conocer a Dios y sus estatutos. Ser instruido en la palabra es ser sabio. Yo quiero saber si al final me están oyendo los de atrás. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno. Recuerden que Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos andan por la vida tomando decisiones sin ningún fundamento bíblico, sino por lo que ellos creen que es conveniente. Entonces, el primer punto por el cual nos endeudamos, la primera razón es por ignorancia. La segunda es falta de planificación. Aunque estamos conscientes de que algunas cosas como las calamidades o el robo, entre otras situaciones, no pueden preverse con anterioridad, si está libre de deudas, si estamos libres de deudas, en orden, y viviendo en la práctica los principios y valores financieros expuestos en la palabra de Dios, estaremos en una mejor posición para suplir los tiempos difíciles. Es decir, si nosotros estamos viviendo según la palabra del Señor, eso no nos exime que nos hagan un robo, o que tengamos alguna calamidad, o que un huracán se lleve a nuestra casa, cualquier cosa puede suceder. Pero las personas que están viviendo según la palabra del Señor tienen mejores formas de responder ante situaciones difíciles. Si una persona tiene por ejemplo, una deuda muy grande y le sobreviene una calamidad como un robo, o le sobreviene cualquier desastre natural, además de la deuda que tiene, va a tener que afrontar otro problema. Entonces se va a encontrar muy mal parado ante la adversidad. Por eso el Señor lo que quiere de nosotros es que estemos libres para poder afrontar situaciones difíciles que con seguridad van a venir. No estamos libres de eso. Es necesario anotar que cuando estamos endeudados, además, es prácticamente imposible que podamos ahorrar, debido a que por lo general los intereses causados por las deudas son más altos que los intereses que generan los ahorros. En Colombia, hoy se pueden obtener cerca del 1% anual de intereses por los ahorros en un banco, más o menos, el 1% anual. Pero cuando te cobran el uso de la tarjeta y la administración, ese 1% realmente no existe. Bueno, puede que en un CDT tú puedas obtener el 4 o el 5% anual, puede que sí. O en un fondo de inversión puede que obtengas el 10 al 12% anual, y es, digamos que, un buen negocio, porque si estás hablando que el 1% te lo da una cuenta de ahorros, pues si me dicen que me está dando del 10 al 12% anual, pues hombre, puede que sea un buen negocio. Pero los intereses que cobra el sistema financiero pueden llegar a ser de más del 30% anual, como en el caso de las tarjetas de crédito. Y estoy hablando del sector financiero formal. Si vamos a hablar del sector financiero informal, el préstamo gota a gota o el paga diario pueden llegar a ser del 300% anual. Y fuera de eso, los cobros son por medio de la intimidación. Por eso, nadie con un mínimo de inteligencia se arriesgaría a tomar un crédito de este tipo. Y estoy hablando pues de todo tipo de crédito, especialmente los créditos de gota a gota o paga diario. Entonces,
no es una sabia decisión ahorrar en este caso. Ojo, en este caso, si tenemos deudas, la mejor decisión es pagar las deudas y después ahorrar. Y siempre que podamos, se debe ahorrar. Debemos hacer todo lo posible por tener un fondo de ahorro. Pero si tenemos deudas, debemos pagar primero las deudas. Recuerden que solamente hay tres formas válidas de obtener, o legítimas en la palabra, de obtener recursos. Una forma es trabajando, nos pagan por lo que hacemos. Otra forma es ahorrando, vamos acumulando un capital para una inversión posterior. Y vamos a ver más adelante que los ahorros deben tener una destinación específica. No es que voy a ahorrar a ver qué pasa, sino que bueno, voy a ahorrar para esto. Es lo común. Y la tercera forma de obtener recursos, legítimamente hablando, es por medio de ofrendas. Alguien te dice: mi hermano, aquí están esos 50 millones de pesos para que tú hagas lo que quieras. Tres formas legítimas de obtener recursos: trabajando, ahorrando y por ofrendas. No hay otra manera legítimamente, o sea, bíblicamente establecida. La palabra entonces nos anima a planificar, analizar los asuntos financieros y los gastos de un proyecto con una prioridad y actuar con prudencia, porque muchas veces caemos en deudas por falta de planificación. Es decir, nos metimos en este proyecto, empezamos a hacerlo y llega un momento en que estamos cortos y tenemos que entre comillas, acudir a una deuda. Entonces, no es sabio no planificar. Si tenemos un proyecto, tenemos que mirar de cero hasta que termine para poder saber cuántos recursos tenemos que invertir ahí. No es, como decimos aquí en Antioquia, como los arrieros, que es que arranquemos, que en el camino arreglamos las cargas. No, es planifiquemos. Es más, si nos demoramos más planificando que haciendo el proyecto, no importa, planifiquemos. Y vamos a encontrar todos los problemas que pueden encontrar. Vamos a ver qué riesgos hay en este proyecto, que tenemos que tener unos recursos extra por si pasa esto, y que podamos llevar los proyectos a cabo. Porque recuerden que en Proverbios 13:16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría. O sea, la prudencia que nos debe acompañar. Y Lucas 14:28, les leo, en la Reina Valera dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. La planificación es un antídoto contra el endeudamiento. Dios mediante, este tema será explicado a mayor profundidad en los estudios bíblicos de planificación financiera que veremos en el futuro. Hay varios temas, que es planificación financiera hoy, cómo lo hacemos hoy, y planificación financiera en el futuro, o sea, cómo debemos dejar las cosas planificadas para cuando nosotros no estemos en este mundo y nuestros hijos, nietos y bisnietos tengan que administrar la herencia que nosotros dejamos. Podemos dejar una herencia muy buena o una herencia muy mala. En nosotros no está. Y es nuestra obligación dejar una sana herencia a nuestros hijos. El tercer punto por el cual nos endeudamos es que queremos ser ricos rápidamente. Realmente, creo que en el corazón de casi todos los hombres está el querer ser ricos rápidamente. Todos queremos, ojalá que nos llegue una herencia, un tío que teníamos en Nueva Zelanda que no conocíamos y nos llegó una carta, vea que aquí hay tantos millones para usted. Todos lo queremos. Pero eso nos puede llevar a tener problemas, sobre todo de deuda. La codicia y la avaricia son estimuladas fuertemente en la actualidad, bajo los conceptos de autoindulgencia. ¿Saben qué es autoindulgencia? Me lo merezco, he trabajado mucho, estoy muy cansado, necesito esto, voy a comprar un vehículo porque es que ese metro está muy atestado todos los días, o lo que sea.
autoindulgencia, exactamente, me lo merezco, yo me lo merezco. Y se han dado cuenta que también la publicidad de la televisión, la radio, es, te lo mereces, cómprate este nuevo tal cosa, o vete de vacaciones, o... Eso hace parte de la cosmovisión posmodernista en la que nos encontramos hoy. Ese merecimiento, automerecimiento y autoindulgencia. Pero nosotros, más bien, tenemos que poner en nuestra mente lo que dice el Salmo 119:36, que es: Señor, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Señor, Salmo 119:36. Señor, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. La influencia de esta corriente postmodernista, que como ya vimos se caracteriza por el hedonismo que es el placer por el placer, muy ligado al egocentrismo y al consumismo, nos hace perder de vista la diferencia entre necesidad y deseo. Recuerden que necesidad es realmente lo que necesitamos para vivir, y deseo es lo que excede eso. Y también lo definimos bíblicamente, ¿cierto? Eso nos ha llevado a violar los principios bíblicos financieros, endeudándonos para asumir inversiones riesgosas, para practicar compras compulsivas o experiencias autoindulgentes, entretenimiento, deporte, viajes, moda, diversiones, con tal de satisfacer nuestros deseos o lograr un nivel de vida que nos impone nuestra cultura, pues mucha parte de la incitación a endeudarnos tiene que ver con que estamos viviendo o deseando vivir en un nivel socioeconómico que no nos corresponde. A nosotros el Señor nos da unos recursos, con esos recursos debemos vivir, y nos los da como, ya lo vimos, por medio del trabajo, por medio del ahorro, por medio de ofrendas. Con los recursos que el Señor nos da debemos vivir. Si nuestros deseos exceden esos recursos, pues tenemos que limitarnos. Si tengo mensualmente 1 millón de pesos para mi vida o mi subsistencia, me tengo que limitar a ese 1 millón de pesos y planifico en ese 1 millón de pesos. Compro el mercado con tanto, pago los pasajes con tanto, pago la seguridad social, lo que sea, pero tengo que estar metido en el esquema. No puedo tener una colita siempre del 10, del 15, del 20% por fuera de eso, porque voy a estar endeudado siempre. Recuerden que, creo que ya lo vimos, pero les voy a hablar de lo mismo otra vez, es establecer la diferencia entre necesidad y deseo. Una necesidad es todo aquello que satisface lo más básico en la vida. Estamos hablando de comida, vestido y techo. Comida, vestido y techo. Esas son necesidades. Deseo es todo lo que excede a esas necesidades. ¿Quiero unos zapatos nuevos? Bueno, sí, es un deseo. Y no es que sea ilegítimo desearlo, pues lo puedes desear y tienes plata para comprarlo, lo puedes comprar. Lo que no es sensato es comprarlo con una tarjeta de crédito a 12 meses que te va a cobrar el 36% mensual y de pronto no sabes cómo lo vas a pagar después. Pero si tienes plata, si tienes dinero en tu bolsillo para los zapatos y no estás descuadrado en tu presupuesto, por otro lado, pues cómprate los zapatos, eso no tiene ningún inconveniente. Para aquellos que actúan en obediencia a los principios de Dios, su promesa en cuanto a las necesidades la encontramos en Filipenses 4:19. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Mis hermanos, tenemos realmente un Dios proveedor que todos los días nos sorprende con cosas que no esperábamos, que nos llena que nos fortalece la fe, porque entendemos que Él es quien nos ayuda, y que nosotros puede que seamos muy aplicados trabajando, puede que trabajemos de sol a sol, puede que seamos muy inteligentes para hacer proyectos, inversiones, pero Él es quien nos entrega la riqueza, Él es quien nos entrega la provisión diaria. En Él debemos confiar solamente. Y eso nos lleva al cuarto punto de por qué nos endeudamos, y es por falta de fe. Es decir, no confiamos en ese proveedor. Y eso lo veremos en la prédica de hoy, que más tarde necesitamos hablar, es la fe en Dios, para cerrar este paquete de enseñanza.
La fe en Dios es el fundamento para vivir una mayordomía bíblica, pero hay una gran diferencia entre fe y presunción de futuro. ¿Alguien recuerda Santiago 4.3? Santiago 4.3. ¿Alguien la puede leer? Santiago 4.3. La fe es diferente a la presunción de futuro. ¿La tiene Mauricio? Dice la palabra del Señor. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Esa no era la cita. Era otra de Santiago. Era 2.17. 2.17 que le va a dar. No, porque esta dice así también la fe por sí sola, si no tiene obra está muerta. Bueno, la verdad es que Santiago, el libro de Santiago dice que nosotros, 4:13 al 16. 4:13 al 16. Bueno. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Ese texto nos habla de la presunción de futuro, que es muy distinta de la fe. Dice que estos hombres se fueron a otra ciudad, que iban a comerciar y hacer negocios, y que les iba muy bien. Pero Santiago los corrige y dice, si Dios quiere, si Dios quiere. Entonces, la fe es muy distinta a la presunción de futuro. Algún día me encontré con alguien que dijo, no, yo voy a tomar una deuda para comprar una casa, un carro, lo que fuera, porque yo tengo fe de que el Señor me va a proveer mensualmente para pagar la cuota. Yo realmente creo que esa no es la fe, porque el Señor, si tú quieres que tengas un vehículo, una casa, lo que sea, el Señor te provee de una manera que la palabra lo respalda, no por medio de una deuda. Entonces, tener fe es esperar en el Señor que las cosas lleguen de una manera legítima, no por medio de una deuda. Eso es tener fe. Muchos, escudados en una supuesta fe, violan deliberadamente los principios establecidos por Dios en su palabra y luego ingenuamente esperan provisión, crecimiento y multiplicación. La fe en Dios se demuestra con obediencia a las instrucciones registradas en su palabra, tal como un siervo obedece las órdenes del Señor. Vamos a ver en la prédica que la fe tiene que ver mucho con la obediencia. Según Hebreos 11, la fe es confiar totalmente en Dios, aún en las cosas que no podemos ver o manipular para que ocurran. Y hay un texto de un hermano que se llama Felipe Lenk, que se lo voy a leer, que me parece muy ilustrativo acerca de esto. Dice Felipe, hay ocasiones en las cuales intentamos sobornar a Dios. Decidimos quebrantar todos sus mandamientos y principios de finanzas, pero queremos su bendición. Entonces le oramos al Señor. Voy a orar, leer la Biblia, ayunar y anunciar en público lo que espero de ti. Y sé que tú tienes que sacarme adelante en el plan que tengo. Dios no se deja coaccionar de nadie. Si quebrantamos principios bíblicos de finanzas, obtendremos el mismo resultado que aquel que se lanza del 10º piso de un edificio pidiéndole a Dios que lo rescate. Si tiene un plan y quiere saber si es de Dios, espere la provisión de Dios antes de lanzarse en él. Dios puede proveer antes tan fácil como después. Entonces, si no provee, tómelo como señal clara de que el plan, de que o el plan o el tiempo no es de Dios. Puede que sea el plan de Dios, puede que no sea el tiempo. Hasta ahí la cita de Felipe. Dios ha establecido 3 medios legítimos para obtener lo que necesitamos. Ya se los dije: trabajo, ahorro y ofrendas. Entonces, vemos que nunca aparecen las deudas y vemos que en la palabra nunca dice
la deuda es una bendición, siempre lo vemos en un contexto negativo. Otra de las razones más comunes de falta de fe por la que nos endeudamos es porque creemos que en realidad no existe otra opción. Se nos cierra el panorama y creemos que no hay más opciones. Lastimosamente, como dice un experto en economía, abro comillas, la deuda nos ha sido vendida tan audazmente, tan ruidosamente y con tanta frecuencia que imaginar vivir sin ella exige romper el mito. La deuda está tan vinculada a nuestra cultura que la mayoría no pueden siquiera imaginar un automóvil sin un pago mensual, una casa sin hipoteca, un estudiante sin un préstamo, un crédito sin una tarjeta. Se nos ha vendido la deuda con tanta repetición y con tanto fervor que la mayoría de las personas no pueden concebir lo que sería no tener que hacer pagos mensuales. Así como los esclavos nacidos en la esclavitud no pueden visualizar la libertad, nosotros no sabemos lo que sería despertar sin deudas. Ese autor se llama Ramsey. Son esclavos y quieren seguir siéndolo así. Igual pasó con los israelitas cuando el Señor los sacó de Egipto. Muchos de ellos, al verse libres, querían volver a la esclavitud, solo por la comida que la esclavitud comía. Las ideas arraigadas en nuestra cultura de que la deuda es un instrumento y sin la deuda la economía sufriría un colapso son totalmente un mito. Imaginémonos entonces qué pasaría si la gente deja de incurrir en deudas. ¿Qué pasaría si la sociedad dice no más deudas? ¿Qué creen que pasaría? Lo que dicen los financieros y los banqueros es que se quiebra la economía. Lo que dice este experto es: la economía prosperaría, aunque los bancos y otros prestamistas sufrirían. Se ahorraría y gastaría, y no apoyaríamos a los bancos. El gasto por gente libre de deudas apoyaría y haría prosperar la economía. La economía estaría mucho más estable, sin las conmociones causadas por la confianza del consumidor. Ahora les cuento qué es eso. O por la falta de la misma. Los ahorros y la inversión crearían riqueza construida a un nivel sin precedentes, la cual crearía más estabilidad y mayor consumo. Las donaciones aumentarían y muchos problemas sociales se privatizarían. El gobierno podría salir del negocio de la beneficencia pública. Entonces los impuestos se reducirían y tendríamos todavía mayor riqueza. La deuda solamente beneficia al que hace el préstamo. Solamente. Si nosotros somos capaces de vivir libres de deuda, nuestra economía prospera, con seguridad prospera. Además, no solamente por lo que dice este financiero, sino porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Les hablé de un tema de la confianza del consumidor. La confianza del consumidor, ustedes lo han visto por ahí de pronto en noticias, que subió el índice de la confianza del consumidor o que bajó el índice de la confianza del consumidor. Este autor la define así: es eso que los economistas utilizan para medir cuánto usted sobregastará debido a que está aturdido con lo buena que está la economía, sin importarle que usted esté metiéndose en una deuda profunda. Si el consumidor estuviera libre de deudas y viviera dentro de los límites de sus recursos, su confianza estaría bien fundada. La confianza del consumidor en Estados Unidos, antes de la burbuja de hace unos años, estaba en su nivel más alto. Todo el mundo gastaba y gastaba y gastaba y gastaba, y esa burbuja explotó y todo el mundo, y mucha gente se quedó con graves problemas financieros, porque se quedaron con la deuda y en ese caso se quedaron también sin la casa que habían comprado con deuda. El banco les dijo: recupero mi casa, que es lo que tenía como garantía por ese préstamo, y fuera de eso usted me queda debiendo $80,000, o $100,000, o $200,000. Porque habían subido los intereses. Y porque cuando el... ¿Perdón? Y aquí en Colombia pasó eso también. Con el UPAC también pasó. Quitaron las cosas y por eso los quedaron pidiendo los bancos. Así es. Eso pasa cuando estamos viendo una economía ficticia, cuando cogemos
una tarjeta de crédito y decimos, bueno, yo me gano 1 o 2 millones de pesos mensuales, pero aquí tengo un cupo de 10. Y gasto, y gasto, y gasto, y gasto, y gasto, y todo el mundo hace lo mismo, pues al parecer hay una economía muy buena, porque hay mucho gasto, y la gente compra, y está todo el mundo bien, pero llega un momento que la burbuja tiene que reventarse, porque por alguna parte falla. ¿Y qué pasa? Que siempre el más débil, el eslabón más débil de la economía, es el consumidor y es el que sufre. Al banco le dicen, no, tranquilo, señor banco, vamos a poner un impuesto del 2 por 1000 para salvarnos. Pero al consumidor no le dicen eso. Al consumidor le dicen eso, apriétese, venda lo que puede. Bueno. Pero ¿saben qué es lo más importante? Lo más importante que nosotros debemos saber como creyentes es que cuando tomamos una deuda, se pierde la oportunidad de que el Señor se glorifique y nos muestre como nuestro verdadero proveedor y nos sorprenda. Cuando tomamos una deuda, nosotros tomamos un camino que a nosotros nos parece bien en nuestra propia opinión, pero estamos evitando o perdiendo la oportunidad de que el Señor se glorifique en nuestras necesidades, de que Él cumpla sus promesas como proveedor de todo lo que nosotros necesitamos. Esto es como decirle a Dios, tú no tienes cuidado de mí, no conoces mis necesidades, ni mis deseos, ni puedes proveer para ellos, y por lo tanto tengo que buscarlos por mí mismo en otra fuente, aunque eso implique pasar por alto los estatutos. Es decir, las deudas ponen en entredicho y afrentan gravemente los atributos de Dios, como su omnisciencia, su soberanía, su presencia, su omnipotencia, pero sobre todo su fidelidad, su bondad y su amor. Y evidencian una pobre perspectiva y conocimiento de los atributos de Dios, como vimos en el tema anterior que hablamos del Señor Todopoderoso. Tenemos un Señor Todopoderoso. Él nos provee, Él nunca nos abandona. Entonces, ¿por qué tenemos que recurrir a métodos del mundo para nuestra necesidad? Es posible que nos tengamos que arrodillar a orar por la comida. Es posible que no tengamos hoy para comprar el mercado. Es posible que el arriendo, que no llegue la plata del arriendo. Pero estoy seguro que el Señor nunca nos abandona y que de alguna forma u otra llega ese dinero para suplir las necesidades. Hay una historia de una congregación en Estados Unidos que está reflejada en un libro que se llama Los negocios de la Biblia, que lo maneja el hermano Mauricio. Dice así, parafraseando, Larry Burke narra en su libro Los negocios y la Biblia, una historia que nos puede ayudar a reflexionar acerca del ejercitamiento en la fe. Hermano, empieza de nuevo, por favor. Venga, aparece aquí para que todo el mundo vea. Parafraseando, Larry Burke narra en su libro Los negocios y la Biblia, una historia que nos puede ayudar a reflexionar acerca del ejercitamiento en la fe. Un comerciante cristiano, amigo suyo, vino a verlo, pues obtuvo una ganancia muy grande en la venta de una propiedad y quería donar una parte considerable para la obra del Señor. La iglesia a la que asistía estaba entusiasmada con la idea de edificar un centro comunitario, por lo que él quería donar el dinero para ese fin. Pero este hombre tenía una convicción muy fuerte en contra de sacar créditos, sobre todo en el caso de una iglesia. El donante le pidió a Larry Burke convencer al pastor de no sacar un crédito, pero sin mencionarle nada acerca de la donación. El pastor estaba de acuerdo básicamente en que era necesario edificar sin pedir un préstamo y mostró su voluntad de hacerlo, siempre que tuviera el apoyo de la congregación, y pidió consejo a un diácono, un comerciante de la localidad, y este respondió: si hubiera tratado de operar en mi negocio con los principios que acabo de escuchar, en este momento estaría en bancarrota. Si tratamos de edificar sin pedir un crédito, los chicos crecerán y se casarán antes que podamos terminarlo. Mire, pastor, es una hermosa teoría, pero que no da resultados en nuestra generación. El pastor dio un paso atrás en sus convicciones y tomaron la decisión de presentar el plan de crédito a la congregación esa misma noche.
Al día siguiente el donante entregó el dinero a otro ministerio, por lo que la iglesia siguió adelante con su decisión de pedir un crédito que deberán pagar durante otros 15 años más, porque en 1996, 2016, 2017 y la esposa de Cristo fue entregada a esclavitud. Entonces, miren que, gracias Mauricio, que por falta de conocimiento, este pastor se dejó llevar por los consejos de un diácono, que era un negociante, y lo que hizo fue que metió a la esposa de Cristo, que es la iglesia, en la esclavitud de la deuda. Cuando el Señor había puesto en el corazón de otro miembro de la iglesia el donar todo el dinero para construir ese centro de de construir ese centro comunitario. Un día daremos cuentas delante del Señor y se evidenciará cómo la dependencia de los créditos o préstamos bloqueó nuestra fe en Dios y no tuvimos en estima el precio que pagó el Señor por nuestra libertad. Hay otra lectura. Esa lectura lo tiene el hermano José. Esa lectura es acerca de un hermano que se llamó George Mueller y que avanzó el reino del Señor en Inglaterra de una manera prodigiosa, de manos del Señor, sin ningún tipo de deuda. Adelante, hermano. En contraste con la historia anterior, tenemos el testimonio de George Mueller, 1805-1892, un hombre de Dios del siglo XIX en Inglaterra. Abro comillas. Se puso en su iglesia una caja en la cual la gente podía depositar sus ofrendas, que generalmente eran 10 casas. Dios contestó sus fervientes oraciones, impresionando a algunos de la congregación a darles comida o dinero, satisfaciéndose de esa manera sus necesidades y animándolos en la fe. Él y su esposa fueron diligentes para no contraer deudas, por tomar bien y dinero. Además, de ambas testimonios eran complejos en la comunidad. Dos y dos. Esta manera de vivir con frecuencia ha sido el por el cual la gracia ha vuelto a reanimar entregado por Dios y la restablecimiento de Dios después de un tiempo de reincidencia. Porque nuestro grave y puede uno vivir en el pecado y a la vez mantener la comunión con Dios para conseguir de los cielos todas las necesidades de esta vida presente. A menudo, una nueva respuesta a la relación cuando la ocurre de esta manera reanimar el alma con el a veces, no quiero orar para que Dios les pudiese la cena, mientras te daban gracias por el almuerzo. Algunas veces Dios usaba los donativos de los pobres, pequeñas donaciones, pero preciosas, quizás una regala de paz. Desde primera que viví su sueldo, ellos descubrieron que habían tenido más de lo que podía ganar recibiendo un sueldo. Dios, sí, he tenido una de sus sueldos, eso me da 8 de su estado. Un poco más de 2 años me lleva a moverse a Cristo. Yo me digo, su ministerio allí, unas personas se convirtieron a razón de su ministerio. Mucha gente pobre vino a sus puertas y tuvieron la oportunidad de ayudarlos de la manera que Dios les pedía. También establecieron una escuela para niños, en la cual los estudiantes les leían la escritura y les hablaban del Señor. Gracias, hermano. Entonces, esta historia de George Mueller la tenemos en Chapel Library, para los que lo quieran recibir. Por ahí hay algunos libros digitales, inclusive también hay unos impresos, para que la lean completa. George Mueller fundó cerca de 7 u 8 orfanatos en Inglaterra y nunca tomó una deuda, para nada. Y siempre llegaba la provisión para sostener, por ejemplo, 200 o 300 niños. Se necesita bastante comida, ¿cierto? Nosotros oramos por nuestros alimentos, que somos 3 o 4 en la casa, pero orar por 200 o 300 es una cosa que demuestra una verdadera fe en el Señor. Providencialmente, en medio de su escasez, a George Mueller nunca le sobraba nada. Nunca le sobraba nada. Pero en medio de su escasez, ayudaba a misiones lejanas, como la del ministerio
como el misionero Hudson Taylor en la China, quien narraba el inmenso gozo de recibir estas ofrendas en situaciones de extrema necesidad. Hudson Taylor, con otros 6 hermanos en la fe ingleses, fueron a la China a evangelizar y Josh Mueller le mandaba dinero a él. Es increíble. La historia de Josh Mueller es sorprendente, dado que no dependió nunca de que su padre era un hombre adinerado. Era un abogado y tenía mucho dinero, pero Josh nunca le solicitó nada a él. Él llegó a establecer muchos orfanatos que dejó como legado a la Iglesia de Cristo sin una sola deuda. Asimismo, Charles Spurgeon vivió, al igual que nosotros ahora, en días de inflación y de devaluación y de préstamos monetarios, en un mundo que pensaba en el dinero, amaba el dinero, que hablaba de dinero y cuyo principal propósito en la vida era hacer dinero. Pero a partir de un suceso muy significativo de su infancia, que su padre John enfrentó sabiamente, es un texto que podemos leer si tenemos tiempo al final, jamás incurrió en una deuda. Spurgeon fundó muchos ministerios que incluían orfanatos, fondos para libros, recolección de ropa, asilos, escuelas dominicales para los ciegos, niños de la calle, ministerio de evangelismo para los policías y mujeres de la calle, y entre muchos otros más como el Pastor College. Muchos de los fondos los generaba él mismo y nunca se endeudó para lograrlos, ni él ni su congregación. Aún el gran tabernáculo metropolitano de Londres, un edificio inmenso, fue construido e inaugurado en 1861 sin una sola deuda. Hoy vemos iglesias tomando deudas para hacer una construcción o esto o lo otro. Spurgeon comentaba: he odiado las deudas como Lutero odiaba al Papa. Aún, gran parte de los puritanos consideraron las deudas como una gran ofensa a Dios y por lo tanto las evitaban, pues independientemente de su escatología, fueron ellos un magistral ejemplo de la praxis en las escrituras, en su vida cotidiana, o sea, la práctica de la escritura en la vida cotidiana, debido a la altísima y sublime estima que profesaron con sus vidas hacia la libertad ganada con la sangre en el sacrificio de Cristo en la cruz. Miren lo que dice Matthew Henry en su comentario de 2 de Reyes 4, que es acerca de la viuda y Eliseo. ¿Recuerdan ese fragmento de la Sagrada Escritura? De la viuda y el aceite. Eliseo, dice Matthew Henry, Eliseo recibió fácilmente la queja de una viuda pobre. Los que dejan a su familia bajo una carga grande de deudas no saben los problemas que causan. Deber de todos los que profesan seguir al Señor es no tentarlo con el descuido o la extravagancia, ni endeudarse, mientras confían en Dios para el pan diario. Pues nada tiende más a traer reproches sobre el Evangelio o a afligir más a la familia cuando ellos se han ido. Eliseo puso a la viuda en la senda para pagar su deuda. Esto fue hecho por milagro, pero para mostrar cuál es el mejor método para ayudar a los que están afligidos, a saber, ayudarles a mejorar lo poco que tienen con su propia laboriosidad. Es decir, Matthew Henry tampoco estaba de acuerdo con la deuda, porque es lo que lee en la palabra. Es seguro que la mayoría de nosotros desearíamos poder ejercer así la fe, pero el mundo nos incita a hacer todo lo contrario. Las perspectivas, elecciones y acciones que proceden de nuestro corazón han sido configuradas por un mundo alejado de Dios que te dice: si no tienes el dinero para lo que necesitas o quieres, sencillamente tómalo prestado, o adquiérelo ahora y págalo después. Te lo mereces, date ese gusto, pues has trabajado demasiado. Si quieres ejercitar una fe como la de estos hombres, o los hombres de Dios mencionados en el Salón de la Fama de Hebreos 11, sigue el consejo de la palabra. Proverbios 3, del 5 al 6 dice, Proverbios 3, del 5 al 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. Y digamos, como el antiguo himno
que se llama Cuando andamos con Dios, de John Sammis, que dice: obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Las aplicaciones de esta enseñanza de hoy tienen que ver directamente con cada uno de los 4 puntos que leímos o que estudiamos. Y es para aplicarlo con nuestros hijos. Todos aquí somos padres, o vamos a serlo, o vamos a ser abuelos. Entonces es muy importante que nosotros le dejemos ese legado a nuestros hijos. Es muy importante que desde pequeños ellos sepan cómo administrar sus finanzas de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, recuerden, nos endeudamos por 4 puntos básicamente: por ignorancia, por falta de planificación, por avaricia, porque queremos ser ricos rápidamente, o por falta de fe. Por ignorancia, hablemos con nuestros hijos entonces. Es necesario que entrenemos a nuestros hijos en principios bíblicos financieros. Muestre que en la Biblia no existe ninguna obra o proyecto del Señor ejecutado por medio de una deuda, pues el Señor entrega todo lo necesario para el avance de su reino. Es importante que los niños sepan que si no están los recursos económicos disponibles, es porque esa no es la voluntad de Dios, o al menos no es el tiempo. Que los niños entiendan eso. Que si los recursos no están, es porque el Señor todavía no quiere que se haga eso, o porque el Señor no quiere que se haga eso, o no es el tiempo. 2, por falta de planificación. Es muy importante desarrollar las habilidades de planeación en nuestros hijos desde cuando están muy niños. Enséñenles acerca de las prioridades, y esa palabra es bien importante: prioridades, y cómo deben hacer planes para poder llegar a los objetivos. Esto se hace por medio de pequeños proyectos en los cuales los niños sean los ejecutores, pero los padres son quienes acompañan transfiriendo el conocimiento y mostrando cómo con una buena planeación se pueden lograr los objetivos. Es decir, el niño quiere comprar una guitarra. Lo más conveniente es que el padre o los padres le digan: bueno, vamos a orar, a pedirle al Señor, a ver si es la voluntad que tú tengas esa guitarra. Y oran todos los días por la guitarra, y lo anotan en un papelito, y todos los días en su devocional oran por la guitarra. Pero además de orar, le dicen al niño: bueno, tú tienes, no sé, una mesada, saca de tu mesada tanto porcentaje diario, semanal, y lo metes en esta alcancía, para que en tanto tiempo puedas tener el dinero para la guitarra. ¿Cierto? De esa manera el niño se va programando y va entendiendo que por medio de la oración y también de la planificación puede obtener en un tiempo su guitarra. No estoy diciendo que tenga que ahorrar el 100%, puede que el padre le diga: bueno, tú ahorras el 50% y yo te doy el 50% por medio de la provisión que el Señor nos entrega. Con los niños tenemos que ser muy ilustrativos en las cosas. La causa 3, queremos ser ricos rápidamente. La codicia es uno de los pecados que más abunda en nuestro tiempo. Además, es difícil de reconocer, pues se oculta detrás de unos sanos deseos de progreso. Pero cuando detectamos la codicia en nosotros, es decir, en los padres, debemos pedir al Señor que nos ayude a limpiar nuestro corazón de ella. Pues si dejamos que la codicia avance en nuestra vida, ese será el ejemplo que verán nuestros hijos. Además, enseñar a sus hijos la bendición del trabajo honrado, lo que nos ayuda a ir llegando poco a poco a nuestras metas. Recuerde lo que dice 1 Timoteo 6, del 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6, del 9 al 10. Ayudemos a nuestros hijos a cuidar su corazón de la codicia. El último punto, la última causa de por qué nos endeudamos es por falta de fe. Recuerden a sus hijos que la fe es certeza de que Dios cuidará de nosotros siempre,
que Él nos ha prometido, que Él no nos ha prometido a todos riquezas, pero sí un sustento diario. Eso nos ayuda a descansar en las manos del Señor y aleja de nosotros los temores. Por eso es importante que los niños sepan que la fe es la confianza, primeramente en la salvación y luego en el cuidado amoroso del Señor. La fe no es un poder que se desarrolla para adquirir riquezas como algunos falsos pastores lo quieren hacer ver. Si usted inculca estas verdades eternas en sus hijos, estarán creando para ellos un vallado de protección contra las deudas. Hermanos, hasta aquí la enseñanza de por qué nos endeudamos. La verdad, creemos que el Señor nos llama a estar libre de deudas. Nosotros somos liberados de la esclavitud, del pecado, por la sangre de Cristo. Así que no es para nada una forma de actuar piadosa el entrar en deuda. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, pero sobre todo por tu amor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude, Señor, a no caer en la tentación de las deudas. Ayúdanos a ser unos buenos administradores y ayúdanos, Señor, a transmitir este conocimiento a nuestros hijos. Permítanos, Señor, ser sabios, entender en tu palabra lo que concierne a la administración y ayúdanos, Señor, a ser también un buen testimonio y un buen ejemplo a otros, Señor, de lo que vive piadosamente según tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.